Bueno, el título del mensaje de esta mañana es Continuamente la mira en el objetivo. Continuamente la mira en el objetivo. Y como pequeña introducción, creo que muchos de ustedes saben cuando un francotirador, un hombre de guerra, está trabajando, está ocupado en la batalla. Es una batalla ligeramente diferente la que lleva un francotirador, porque generalmente está acompañado de su asistente y nada más. Están emplazados en un lugar alto, muy probablemente, allí atrincherados, digamos, cubiertos, evitando que inclusive nada refleje y se detecte su posición, que nada muestre al enemigo dónde ellos están emplazados, ¿sí? Y hay casos y testimonios de verdaderos francotiradores en las diferentes batallas que vemos o guerras a lo largo de la historia contemporánea nomás, que cuentan ellos que a veces han estado hasta 8 o 9 horas con el ojo puesto en la mira y la mira en el objetivo, evitando así que se le escape el enemigo al cual tiene que pegarle en caso de que se mueva o salga de su lugar de protección, ¿no? Bien, le cuento esto para que vea. Imagínese usted 9 horas tirado boca abajo, un fusil delante, un asistente a su lado que lo está conversando, pero usted no puede mirar a otro lado, sino con un ojo o el otro ojo cambiando, si se puede, por la mira en el objetivo. A veces hasta 1.500, 2.000 y pico de metros han llegado a ser efectivos. Fíjese, hasta esa distancia, ¿no? Son fusiles preparados para eso. Pero le cuento esto. Como en la antigüedad se utilizaba el arco y la flecha y había arqueros muy efectivos, así hoy también hay francotiradores muy efectivos. No es nada lindo porque es para matar a una persona, pero es parte de la guerra, se lo cuento, no para que nosotros sepamos de alguna manera cómo acertar, pero sí sirva como ilustración para lo que vamos a hablar hoy, sobre cómo mantenernos continuamente sobre el objetivo y entonces definir cuál es el objetivo que tenemos este año, que creo que en alguna medida lo intuye, y cómo hacer continuamente para mantenernos enfocados allí, con la mirada puesta en lo que tenemos que lograr hacer o alcanzar, ¿sí? Pero quiero contarles algo, que como siempre una nota que rescato de diferentes páginas de áreas profesionales, en un pequeño resumen, contarles la opinión que tienen estos profesionales que dice quién nos desenfoca de nuestro objetivo o responsabilidad. Y usted ahora se va a sorprender. Porque usted dice, bueno, tengo un asistente, tengo 2, tengo 3. Dice, en el fondo, distraerse es una elección personal. Y una y otra vez nosotros mismos nos encargamos de sabotear y dinamitar el tesoro de la atención y la concentración después, naturalmente, ¿no? Muchas veces no somos conscientes de todo lo que nos perdemos cuando nos distraemos. Y en otras muchas no tenemos bien claro qué actividades, situaciones o momentos nos hacen más daño. Una distracción es cualquier actividad, acción, pensamiento o idea que te desconecta y te aleja de lo que estás haciendo o de lo cual sos responsable, podríamos decir, ¿no? Bien, se los dejo así esta pequeña definición, esta pequeña observación de gente que se dedica a perfeccionar la función de muchos hombres de trabajo en sus oficinas y ser más productivos. La idea de un empresario es que su empresa produzca, porque tener una empresa para que te dé pérdida me parece que no es nada divertido y ningún empresario tiene esa idea, sino tiene la idea de que sus empleados produzcan al 100%, pero no es cuestión de convertirnos en esclavos, sino en maximizar su productividad, porque obviamente son seres humanos y tienen derechos, obligaciones, pero también tienen limitaciones y se cansan y viven en un mundo complejo. Entonces, ellos, en vez de convertir en esclavos, como muchos hacen,
a la usanza antigua hasta matar al ser humano, como algunos hoy hacen también, ¿no? Dijimos. Otros son más inteligentes. Tratan de buscarle la vuelta para que el empleado esté alegre y contento trabajando, una de las condiciones que son altamente favorables para ser productivo. Y otra es que no llegue a fatigarse al punto de perder la capacidad de atención y concentración, que viene después. No sé si le pasa a usted. A mí me pasa, por ejemplo, se denomina entrar en flujo. A veces uno está trabajando y se distrae, pero llega un momento que se concentra tanto que no hay nada. Por lo menos a mí me pasa que Susi a veces me habla y me tiene que decir 1, 2, 3 veces llamar la atención porque no la escucho, porque mi cerebro se ha enfocado, porque estoy trabajando en el mensaje o trabajando en algo importante, y me pasa eso, se denomina entrar en flujo. A muchos de ustedes les está trabajando, leyendo, quizá elaborando un resumen, haciendo algo, los que van a la escuela o los que tienen algún trabajo, inclusive un trabajo manual. De repente encuentran que están totalmente abstraídos. Inclusive está la radio prendida y escuchan la tele prendida, gritan a comer y no escucharon. Te dije 2 veces que vengas a comer. Y digo, no escuché. Porque están absolutamente concentrados. Esa es un poco la idea y así es en realidad cómo funciona el cerebro. Ahora, recuerden esto que acaban de observar, que distraerse es una elección personal, algo que decidimos nosotros. Es cierto que hay un montón de cosas que nos distraen, es cierto, pero escuche, para que usted no cometa el infinito error que comete todas las personas del mundo que nosotros hemos llegado a cometer, de siempre desplazar la culpa en todos nuestros fracasos, en todos nuestros problemas. Siempre vivimos desplazando la culpa, siempre buscando un culpable, siempre buscando cómo cubrir nuestros pecados o cómo justificar nuestros pecados. Nosotros sabemos que tenemos mandamientos del Señor, tenemos responsabilidades que cumplir, tanto en el trabajo, en la familia, como en la iglesia cuando las asumimos. Pero la verdad es que no siempre estamos absolutamente enfocados o con la mira continuamente sobre el objetivo, sino que muchas cosas, pero muchas cosas, son las que son agentes de distracción y que nos hacen perder mucho bien, como acabamos de leer, mucho fruto y mucha productividad. Y terminamos diciendo al final, pasó el año y no produje nada para la obra de Dios. Me sentí inútil, me sentí totalmente carente de ese sentimiento de satisfacción cuando uno cumple una misión. Vio que más allá del salario, hay una bendición en el trabajo. El trabajo es bendición de Dios. De hecho, Dios trabaja y el trabajo ya estaba instituido antes de la caída del hombre. Y después de la redención final de nuestro cuerpo, estaremos tocando el arpa o trabajando para Dios. Estaremos trabajando para el Señor. No vamos a estar en el cielo tocando el arpa como se hace la idea uno por allí. El trabajo es de Dios. Claro, cuando la maldición entra a la humanidad, el trabajo se le añade algo, que es el sudor de nuestra frente, que representa el agotamiento, el esfuerzo, que a su vez representa lo complicado de las relaciones laborales, lo complicado de los clientes o de los proveedores, los que lo tienen, o de los compañeros de trabajo, o de los jefes, o de los subordinados. ¿Es complicado trabajar o no, mis amados? ¿O son todos los empleados dulces, son todos ángeles? La verdad que da gusto ir a trabajar todos los días con una alegría, más que cuando vamos a la casa del Señor, que yo me alegré con los que me decían, a la oficina iremos, o a la obra iremos, o al negocio iremos. La verdad es que uno a veces se levanta desmotivado, ¿verdad? Porque dice, tengo que enfrentar esto, lo otro, y acá y allá, y es difícil, es difícil. Bueno. Quiero que vea, ahora vamos concretamente a la Biblia,
donde hay una exhortación en una carta muy corta, seguramente la ha leído más de una vez, de un plumazo, o de un vistazo, vamos a decir, si es leer, la carta de Judas, en el verso 17 en adelante. Quiero que me siga. Usted sabe que la carta de Judas es una severa amonestación y condenación consigo a los falsos maestros, a los falsos profetas y demás. Pero no partimos de ello, sino de lo que Judas habla a los creyentes, y esto el Espíritu Santo hablando a nosotros. Dice, pero vosotros, hablando ya del otro, ¿no? Como le dije, pero en el verso 17, para esto, ¿qué voy a leer acá? Una exhortación a perseverar y ayudando al mismo tiempo a los que quieren hacerlo también. Porque yo sé que hay gente que quiere perseverar en el camino del Señor. Hay gente que dice, no, yo no quiero más. A mí no me vengan más con... A mí me defraudó, dicen, la religión, me defraudó Dios, me defraudó la iglesia, yo no quiero seguir. Evidentemente, está incluyendo a Dios en ese grupo de personas o cosas que lo defraudaron. ¿Y Dios puede defraudar a alguien? Evidentemente hay una falta de concepción de la realidad de lo que implica iglesia constituida por hombres pecadores, redimidos y no redimidos en su conjunto, porque en una iglesia no necesariamente todos son salvos, en una congregación sí hay gente salva que es inmadura, gente salva que es madura y gente que es no salva, que está socialmente unida a la iglesia. En ese contexto, las personas sufren lo que cualquier persona sufre en un contexto social: agresiones, frustraciones, problemas relacionales y demás. Eso está en todos lados. Iglesia que usted pise, iglesia donde se va a encontrar en mayor o en menor medida, porque no todas son iguales, ¿sí? Más gente salva y menos gente salva. Pero también eso dependerá en gran medida de que lo que esté continuamente expuesto desde estos púlpitos sea la palabra de Dios o una interpretación incorrecta de la palabra de Dios o directamente un versículo y a contar cuentos. Evidentemente, la probabilidad que haya gente salva en su mayoría es mucho menor en una iglesia, no importa el tamaño, sea chiquita o grande. Una iglesia donde la palabra de Dios no es expuesta correctamente, es mucho más natural encontrar gente que piensa cualquier cosa, que tiene cualquier estilo de vida, cualquier conducta, es más natural. Pero no es raro que encontremos en una iglesia donde se expone la Biblia, donde haya personas también con inconductas o conductas no deseables. Eso téngalo en cuenta. Pero con todo, tampoco puede ser excusa para desenfocarnos del objetivo que tenemos. No tenemos excusa. Y por supuesto, Dios jamás puede ser la excusa. El diablo podría ser el originario de la distracción. De hecho, con Eva logró distraer la atención de su breve Biblia que tenía, diciéndolo irónicamente. Logró distraer la atención de una Biblia que tenía un versículo. Y así todo le costó retenerlo a Eva. Espero que no sea su caso, ¿sí? Bueno, ahora, Judas le habla a los cristianos por el Espíritu Santo. Le dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Recuerde que malvados deseos no tiene que ver con, por ejemplo, hechos tan aberrantes como escuché ayer, el descuartizador de Moreno. No sé si alguien escuchó la noticia, una cosa absolutamente aberrante que se da de tanto en tanto, ¿no? Una cosa que ni le recomiendo googlear en las noticias, pero es algo, me parece, carente de total sentido de humanidad siquiera, porque los animales no son así siquiera, ¿no? Bueno, pero esto de malvados deseos tiene que ver con deseos pecaminosos. Por ejemplo, mentir es un malvado deseo. Codiciar la mujer o el marido de tu prójimo, según el caso, es un malvado deseo.
Codiciar el auto de alguien es un malvado deseo. Tener una mala sospecha en el corazón de manera continua es un malvado deseo. Bien, los malvados deseos, hay personas que viven con los deseos de su naturaleza humana. Son malvados, no son benignos. Bueno, estos, dice, son los que causan divisiones. Cuando una persona tiene deseos malvados en su corazón, hacer daño a su prójimo, sea consciente o inconsciente, porque una persona, por ejemplo, uno dice, ¿cómo puede hacer cosas tan malas? ¿O cómo puede abrir su boca para hablar cosas tan dañinas? ¿O cómo puede continuamente estar dañando a su propia congregación? Bueno, es porque hay malvados deseos. Ejemplo, los de corazón, dice, de doble condición. Los que están en un corazón de doble espíritu. Bueno, dice, purificad vuestros corazones, vosotros los de doble ánimo. Purificad vuestros corazones. Ahí hay una impureza interna, es el doble ánimo. Es algo no saludable, no sano, no santo. Es malvado deseo, ¿sí? Bueno, cualquier sospecha que yo sostengo, cualquier, por ejemplo, amargura que guardo, cualquier resentimiento es un malvado deseo, ¿sí? Que va a manifestarse en alguna forma. Bueno, esas personas, dice, son las que causan divisiones. Los sensuales, estos no son los sensuales no son solamente los que dan besos a la cámara por internet. Generalmente las chicas se exponen por internet poniendo una posición sensual, ¿no? Y llamando la atención, obviamente, mayormente de los hombres, supongo, aunque ahora hay un montón de relaciones más impropias todavía, pero la verdad es que la sensualidad no es esta a la que se refiere, sino a la vivir por la sensorialidad. Esa es la idea. Los sensuales son los que viven por lo que sienten. O sea, vieron que no está mal decir yo siento hacer tal cosa, yo siento hacer tal otra. Todo el mundo, todo el día vivimos sintiendo cosas. Ahora, si tu vida seguía por lo que sentís de Dios, cuando Dios te puede dar un sentir y su voluntad se refleja en tu vida o en mi vida, en tanto y en cuanto yo me inundo de la palabra de Dios, mis deseos son santificados por la palabra que vive en mí, entonces voy a accionar de la abundancia de mi corazón, coherentemente con las Escrituras, porque las estudio, las leo, las aprendo y las interpreto correctamente con alguien que las interpreta correctamente y me las enseña. Entonces yo luego las enseño correctamente interpretadas. A partir de allí yo tengo entonces la capacidad de vivir una vida alineada a las Escrituras y que evitará continuamente manejarse por la sensorialidad. Yo siento, a mí me parece, a lo cual llaman discernimiento de espíritus. Que el discernimiento de espíritus, yo lo expliqué en la radio, en el último programa, se hace a través de la Escritura y a través de la Escritura incorporada al entendimiento. Cuando yo todo el día discierno con mis ojos, con mis oídos, que me traen información a mi cerebro y mi cerebro sabe. ¿Cómo usted reconoce, por ejemplo, con los ojos cerrados a un familiar? Por ejemplo, cuando habla, cuando lo palpa, puede reconocerlo, cuando ya conoce usted. Por ejemplo, si usted fuese y se tapase los oídos, ¿cómo reconocería a un familiar? Por la vista, ¿lo ve? Entonces usted está diciendo, este es mi familiar, este no. Es un acto inconsciente, instantáneo, pero es discernimiento. Bueno, no es nada raro eso, es humano y el don de Dios consiste en tener la palabra de Dios bien interpretada en la mente y decir, esto es verdad, esto es mentira. ¿Cómo va a saber si algo es verdad o mentira usted? Cuando tiene la verdad bien clara dentro de usted. Yo explicaba, ¿cómo sabe si Tolosa es mano para allá? ¿Porque siente de Dios que es para allá o para allá? ¿Para dónde es mano Tolosa?
¿Por qué? ¿Porque siente de Dios? No, porque el cartel en la esquina tiene una flecha que dice para allá. Simple. Bueno, a eso voy. ¿Usted cómo sabe cuál es el camino del Señor? Y porque el Salmo dice, el 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y a los falsos profetas le diría el Señor, si le hubierais hecho escuchar mis palabras en mi pueblo, no se hubieran desviado de sus caminos. O sea que se desvían por no escuchar la palabra del Señor. ¿Se dan cuenta? Bien. Entonces, cuidado con esto. Ya tiene una cosa que lo puede distraer del objetivo, la sensorialidad, lo que siente. No siempre lo que siente es la realidad de lo que le rodea, de las circunstancias. Porque tenemos otra cosa inclusive, la intuición, que es una capacidad mental para rápidamente tener información o una idea aproximada de algo. Cuando usted mira, por ejemplo, mira el cartel, ¿cuántas letras hay allí? Bueno, yo digo 125. Podríamos contarlas después y vemos. Pero yo no sé cuántas hay ahora, pero podríamos decir intuitivamente hay 125. ¿De dónde saqué ese número yo? ¿Me lo reveló el Señor? No, miren si hay justo 125. Bueno. Ahora se ponen todo a contar. Bueno, cortalo, Vero, así nadie cuenta. Bueno. Pero ¿se dan cuenta? Eso es intuición. Intuición. Eso aplíquelo a toda cuestión de la vida. Usted ve a alguien que le está hablando algo al oído. Por ejemplo, hermano José, dígale algo a su esposa Silvana. Dígale algo. Ahí me parece que le está hablando mal de mí. ¿Se puede escuchar lo que le dijo? ¿Qué le dijo, hermano José? Te amo mucho. Vamos, José, esos son los hombres de la iglesia que Jesús de vida. Qué lindo. Bueno, pero vieron algo tan lindo, yo lo convertí en algo tan feo. Y yo dije, por la cara que puso, dije, está hablando mal de mí. Pues me miró a mí, dijo a ella. Eso es una mala sospecha nacida de una intuición torpe. ¿Vio? Y así extiéndalo esto a todo. Eso es sensorialidad. Bueno, así el cristianismo se mueve mucho, pero mucho, mucho. Y de manera profesional. Bueno, la Biblia dice, estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen el Espíritu. Porque si tuvieran el Espíritu se dedicarían a entender la palabra de Dios. Porque la ventaja de tener el Espíritu es que nos da la capacidad que no tiene el no converso, el no nacido de nuevo. El no nacido de nuevo puede entender las cosas del Espíritu. No entiende porque han de discernirse espiritualmente. Y la única forma de discernirlas espiritualmente es tener el Espíritu de Dios. No podés entender a Dios sin Dios. Nadie te va a entender. Lo único que pueden entender es el evangelio básico que debemos predicar. Eso sí, porque es gracia común de Dios. El evangelio debemos predicarlo porque todos lo entienden. Ahora, no todos obedecen al evangelio de Dios y por eso es la condenación. Porque no quisieron venir a la luz, porque sus obras eran malas, porque si venían a la luz sus obras iban a ser reprendidas y no querían ser reprendidos, pero tampoco querían arrepentirse de sus pecados, que el evangelio les muestra que tienen que arrepentirse y abandonarlos y recibir el perdón, la gracia y la misericordia de Dios. Y olvidarse de la condenación, porque no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero a veces las personas prefieren la condenación y sus propios pecados que estar en la gracia de Cristo Jesús y esforzarse en la gracia. Lamentablemente, muchos andan por el camino ancho y pocos por el angosto. ¿Está? Bien. Pero vosotros, ahora se dirige a la iglesia, a nosotros. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna.
Y aquí viene la tarea, el objetivo. Miren, esto es lo que inspiró el mensaje, se lo revelo, se lo muestro, se lo cuento. Algunos que dudan, convencedlos. A otros, salvad arrebatándolos del fuego. Y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada con su carne. Esta frase que acabo de remarcar en el verso 22 y 23 respectivamente, tiene que ver con que cuando salís en búsqueda de almas o de vidas o personas que están sin Cristo o que están apartadas de la vida social de la iglesia que tuvieron un tiempo o que verdaderamente fueron salvas y se apartaron, no lo podremos saber muchas veces. En la eternidad sabremos todo. No nos toca a nosotros condenar o salvar a alguien, nos toca predicar el evangelio y hacer discípulos a todas las naciones, ¿correcto? No nos toca a nosotros decir condenado, salvo, salvo, condenado, salvo, condenado, ¿sí? No nos toca a nosotros, no es prudente. Es obvio que muchas veces es obvio, pero no siempre será obvio. Con todo es esto, dice, a algunos que dudan, traten de convencerlos de venir al Señor, porque si están ahí, trabajen, traten de convencerlos. Eso habla de una acción suya donde tiene que tener todos los medios y las luces para hablarle de manera tal que usted sea convincente. ¿Cómo va a convencer a una persona que duda? Mostrarle lo que le pasó a usted, cómo, lo que era usted, cómo Dios cambió su vida, cómo Dios perdonó sus pecados, cómo usted era en su matrimonio antes, cómo lo es ahora, cómo Dios ha revertido. Quizá era un callejero violento, un hombre que inclusive estuvo en la delincuencia, pero Dios lo sacó de ahí y se siente hoy perdonado y se siente motivado a predicar el perdón y la misericordia de Dios a pesar de haber tenido una vida indigna totalmente, hablando en términos humanos. En términos espirituales somos todos indignos de la salvación, no hay nadie digno. Pero en términos humanos hay gente muy indigna por su estilo de vida pasado. ¿Nuestro trabajo cuál es? Fíjense, la Biblia, o aquí, él escribe a los de Judas, hacer actividades para pasarla bien entre nosotros. ¿Cuál es? No. ¿Es ponernos a pelearnos unos entre otros? No. ¿Cuál es? ¿Es criticar el trabajo que hace uno, que hace el otro y desparramar por todos lados lo descontento que estoy con el trabajo de la hermana Silvana en el kiosco, por ejemplo? Que ya hace años que viene haciendo los mismos, las mismas empanadas, los mismos sándwiches. Cada vez están más buenos, pero siempre va a encontrar a alguien y decir, ¿qué le está pasando? Está perdiendo el toque. Y sin embargo otro va a decir, la verdad que cada vez están mejores. Claro, porque uno se va perfeccionando. Un ejemplo, con el permiso hoy los tomé a los dos como mis compañeros de tareas, sí, para enseñar. Gracias. Y con permiso y con todo respeto. Ahora, vea usted que ¿cómo va a convencer usted a las personas? Tiene que estar enfocado, tratando de que nada lo distraiga, que ni las perturbaciones, ni lo que le dicen, ni lo que otros opinan, ni las críticas que lleguen a usted por injustamente, eso tampoco lo tiene que desenfocar, mi amado hermano. Es cierto que hay cosas que nos preocupan mucho. Con todo el llamamiento es a dejarlo todo, ir en pos de él o no. El que no está dispuesto a negarse a sí mismo y perderlo todo si fuere necesario, no significa que así efectivamente sea, pero si tiene que perder familia, matrimonio, todo por la causa de Cristo y está dispuesto por causa de Cristo y del Evangelio, recibirá 100 veces más en esta vida lo que dejó y la vida eterna más las persecuciones, ¿sí? Bueno, entonces es ahí donde usted está enfocado, en salvar a otros, arrebatándolos del fuego también. Personas que están al borde de perderse ya, que ya no tienen más oportunidad. Cuando alguien está, por ejemplo, en paro cardiorrespiratorio, ¿qué hay que hacer? Mira, que se arregle como pueda, no sé, no toques nada por las dudas. ¿Es así como actúa un ser humano con otro? Sabiendo que solamente 3 minutos tiene para que entre en muerte cerebral.
¿qué es lo primero que va a hacer? Y bueno, sería bueno que esté capacitado para hacer un RCP, por lo menos. 30 comprensiones por 2 insuflaciones y 30, 1, 2, 3, y mientras llama a la ambulancia para salvarle la vida a un ser humano. O va a decir, no te metas. Esa ilustración de llegar a lo último, esa persona está por pasar la eternidad, sea creyente, no sé, se va al infierno, no sé, porque no conozco a la persona, pero lo que sí sé es que no está respirando, no tiene pulso y se desmayó porque obviamente tuvo un paro cardiorrespiratorio y necesita ser atendida. Y hay que empezar instantáneamente de rodilla y a comprimir su pecho como corresponde. Ahí 30 por 2, 30 por 2, 30 por 2. Aunque te duelan los brazos, aunque se te quiebren los brazos, hasta que no venga la ambulancia no soltar. ¿Por qué? Porque una vida no se puede recuperar. Entonces, usted piense, hay personas jóvenes que están a punto de irse para siempre. Personas adultas que quizá, o personas internadas en los hospitales, que están a punto de partir. Usted tiene que, en vez de estar perdiendo el tiempo, o desenfocado por esto, que por lo otro, que aquí, allá. No, tengo que ir eso es lo que Dios ha puesto en mi corazón. Tengo que ir a ver a esa persona, arrebatarla del fuego porque se va a ir al fuego. Año de la misericordia del perdido. ¿No está interesante? Claro. Pero a otros, dice, fíjense que no a todo el mundo. A otros dice, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada con su carne. Esta es una ilustración, por supuesto. No es decir, no me toques porque soy más santo que tú. No. ¿Qué significa esto? Significa que directamente no relacionarme con gente que tiene totalmente tergiversada el cristianismo, o como hay, tristemente, horriblemente, y lo cual avergüenza al evangelio, pero es obra de Satanás también. Que hay ministros que son abusadores y que escándalos financieros, matrimoniales, y producen un estrago en la reputación de la iglesia de Cristo. ¿O no? Usted ha escuchado, es triste y aborrecible, pero en esos casos usted no tenga nada que ver con esas clases de personas. Significa desconéctese, despéguese totalmente de esa clase de gente que dice ser cristiana o ministro o alguien que no hace pero nada de lo que es de Dios y dice ser de Dios. Con eso dice aborrecer la ropa aún contaminada con su carne. O sea, no le toque ni la ropa. Es una forma de decir. No se relacione para nada con esa gente. Y eso incluye mirarlos por Facebook, mirarlos por internet, chusmear su condición. Ni lo toque, ni lo mire. Despéguese totalmente. Amén. Bien. Pero ahora viene para usted, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. En este sentido, sepa que usted tiene asegurada la vida, no porque usted es poderoso, porque Él es poderoso para guardarlo a usted sin caída. Sin caída no quiere decir sin caer en algún pecado, ya sea pequeño en el sentido, ningún pecado es pequeño porque tiene la condenación eterna, pero la repercusión de un pecado a veces es grande porque tiene mucha maldad, y pecados menores que tienen menor repercusión. Cualquier pecado, la mentirita blanca que llamamos, es suficiente para condenarte al infierno. Como humanos hablo. Y ilustrándolo, aunque no es así efectivamente, pero la mordidita de Eva a la manzanita, que no era una manzanita tampoco, la Biblia no dice. La Biblia dice otra cosa. La manzanita, uno dice, por una manzanita la va a mandar al infierno. Bueno, no hay pecado pequeño en el sentido eterno, porque va en contra de la infinita altura y valor de la ley de Dios. Pero en el sentido humano
hay pecados que son menos relevantes y otros que son más relevantes e impactantes. Entonces, recuerde que Dios es poderoso para presentarlo, mire qué palabras, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentar sin mancha delante de su gloria, ¿cómo? Con gran alegría. ¿Se da cuenta que el mismo Jesucristo te va a presentar en el cielo feliz de tenerte? Y vos decís, pero yo, así, sí. Si vos verdaderamente entregaste tu vida a Jesucristo, Jesucristo es poderoso para guardarte hasta el día de la eternidad, cuando ya nuestro cuerpo obtenga su redención final y la gloria esté sobre nosotros y seamos glorificados como Dios lo promete en Romanos, seremos presentados, escuche, con una sonrisa de Jesucristo delante de los ángeles, y va a decir como el Padre, esto lo digo yo, ¿no? Este es mi hermano, o este es mi siervo, o este es mi hijo, sobre el cual mi alma tiene contentamiento. Por eso, con gran alegría les presento a mi siervo José, a mi sierva Silvana, a mi sierva Berenice, a mi sierva Susana. ¿O qué tal si te dice Susi? No sé. Igual te va a dar un nombre nuevo, no te preocupes. Igual que ninguno conoce, sino solo el que lo recibe, dice el Apocalipsis, ¿sí? A ver, ¿qué te toca? Bien, una piedrecita blanca. Ahora, ¿qué pasa? Porque la verdad es que no andamos como Satanás, andando por el mundo y rodeando el mundo y andando por la tierra, ¿no? ¿De dónde viene Satanás? De andar por el mundo y rodear la tierra. No, nosotros venimos de casa y de casa al trabajo, el trabajo a casa, eventualmente salimos, nos distraemos un poquito a casa, pero no andamos enredados en la vida nocturna, ¿verdad? A veces nos relacionamos entre nosotros. Y eso, pregunto, ¿puede llegar a desenfocarnos las relaciones entre cristianos? ¿Sí o no? Bien, entonces debemos conservar un carácter y estilo de vida especial entre nosotros, para evitar ¿qué? Perder el foco, perder la mira que tenemos que tener en el objetivo. Imagínese la ilustración que yo le hice del francotirador. Mire si el francotirador se comienza a discutir con el asistente que tiene al lado. Yo te dije que traigas un sándwich, que traigas dos, que le pongas mostaza, que no, que sí, que esto cómo puede ser, siempre es lo mismo, y ahora trajiste la cantimplora, que le pongas un poco de Fanta y yo quería coca, imagínense. Y cosas triviales. ¿Qué pasa el francotirador? Y puede perder el objetivo. Y nosotros, si por trivialidades se nos puede escapar un alma, se nos puede ir al infierno un alma, se nos puede escapar un ser humano, solo por una trivialidad, un momento que nos distrajimos, teníamos la oportunidad de salir, pero me enojé, se me crucé, ya no quiero salir, no quiero ir, no me hables porque no voy, hoy no voy a la iglesia, déjame, me quedo en mi casa. Veo que a veces nos agarra esa rabieta, no voy, ¿cómo voy a ir así a la casa del Señor? Y me crucé. Ese momento podría haber sido quizá un momento para recibir algo de Dios o una capacitación especial por un alma que podría haber ganado para el Señor. Por supuesto, Dios en su soberanía sabe el quién será salvo y quién no, pero nosotros no. Nosotros debemos predicar el evangelio a toda criatura. Y Dios salvará a las personas a través de ángeles o a través de nosotros. A través de nosotros, porque Dios dice a otros salvad, arrebatándolos del fuego. Dice, no que la salvación depende de nosotros, pero nosotros somos el medio a través del cual la salvación llega. ¿Cómo oirán si nadie les predica? ¿Cómo creerán si nadie les enseña? ¿Cómo van a creer? ¿Cómo van a creer? ¿Cómo van a oír si nadie les predica? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Evidentemente, la salvación llega a nosotros por medio de otras personas, no por medio de ángeles. Necesitamos ser nosotros los agentes de salvación, a través del cual llegará la palabra y el Espíritu Santo será el agente de conversión, convicción de pecado, salvación y regeneración. Pero nosotros somos, no es el Espíritu Santo, sino nosotros somos los encargados de predicar el Evangelio. Eventualmente Dios puede enviar un ángel, sí, lo puede hacer, pero la realidad es que el patrón de la Biblia, predicar el Evangelio, ¿quién lo tiene que predicar? Nosotros, ¿sí? Entonces, fíjense, a ver, las cosas que nos pueden distraer. 1 Tesalonicenses 5:14. Dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. ¿Qué son los ociosos? Los que no hacen nada. Que alentéis a los de poco ánimo, gente que se desalienta muy fácil,
por todo. Hay que tener un poco de comprensión. A veces hay gente que es muy débil en esta parte. Que sostengáis a los débiles. Que seáis pacientes para con todos, como diciendo, ténganle paciencia. Ténganle paciencia a los hermanos. No los descarten enseguida. Denle unas cuantas oportunidades. Por supuesto, si a través de los años uno ve que en vez de ser una oveja es una cabra, bueno, Dios nos mandó a juntar ovejas, no cabras. Pero eso se va a notar a la larga. No le saque una foto y diga, bueno, para mí es una oveja. No, para mí es una cabra. No haga una historia de vida a partir de una fotografía. Cuidado con las fotografías. De paso, se lo digo entre paréntesis, cuidado con lo que ven en Facebook. Ay, qué linda familia, qué hermoso que son. Mira, y salen la foto tan lindo, claro, saca con una Nikon, con una Canon, una Reflex, así, 20 millones de píxeles. Y salen todos coloridos, todos lindos, todos sonrientes, hasta los dientes blancos, le pasa Photoshop, sale espectacular la foto. Y vos, qué linda familia. Y capaz que son perro y gato. Una imagen no revela la condición de vida. Tampoco tome una imagen de una persona y haga una historia de vida de una persona. Usted me ve así. Mira, el pastor tiene un traje. Y piensa que yo todo el día ando con traje en mi casa, que no uso J, por ejemplo. Obviamente no voy a venir con J acá, la llevaré al parque o a algún lado donde sea oportuno. Acá voy a traer zapatos. Cada cosa tiene su lugar, pero digo, uno si hace una imagen puede llevarse una imagen equivocada. Usted se piensa que yo estoy así, muy duro. Y cuando me ven los hermanos, pero el pastor no es tan loco como parece. ¿Y cómo come? Sí, come y es flaco, pero come. Y bueno, lo que pasa es que el edificio hay que llenarlo con los inquilinos. Entonces, cada vez que me invite, sepa que tiene que pertrecharse lo suficiente. O cómpreme un traje si quiere, como me han comprado este. Por ahí le sale más barato. Bueno. Colosenses 3:12 dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Diga conmigo, ayúdame, Señor. Ser como dice la Biblia. O usted se siente identificado. Yo soy así. Soy lleno de amor, soy santo, amado, lleno de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Te describe esa palabra? ¿O te confronta o te humilla? Bueno, si te humilla la palabra, humillate delante de Dios, porque Dios exalta a los humildes. Pero los que se creen muy santos, no, yo soy un hombre de misericordia, yo soy santo. Yo soy intocable, impecable, impoluto totalmente. ¡Wow! No, hermanos, debemos pedirle a Dios misericordia. Al punto que lleguemos a esto, mire, para las relaciones, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Sabe que Cristo a usted no le preguntó si quería ser perdonado? Murió por sus pecados. Bueno, nosotros debemos hacer lo mismo por nuestros hermanos. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Vestirse de amor, no disfrazarse de amoroso, sino ser amoroso. Ser una persona que ama. Bien. Efesios 4:2 dice algo parecido. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Ahí está la clave. ¿Cómo hay que soportarse? En amor, dice ahí. En amor. Solícitos. En guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Debo estar presto, siempre atento, solícito, diligente, preparado, predispuesto, atento, rápido, veloz. ¿A qué? A guardar la unidad de la iglesia, del Espíritu, en el vínculo de la paz. No es cuestión de tenerlos juntos, sino tenerlos juntos en armonía, como dice el Salmo 133. Así. Pero al punto de que muchas veces, en algún caso, diga conmigo, tendremos que soportarnos. Pero en amor, no en rencor, porque uno también puede soportar en rencor. ¿Hasta cuándo? Hasta que explota y maldice y lastima y hiere, ofende, daña.
Entonces, cuidado, el soportarse debe ser en amor, y el amor es paciente, no busca lo suyo, es benigno, no guarda rencor, no hace nada indebido, no se irrita. ¿Está? Entonces, de esa forma es como debemos convivir. ¿Para qué? Para no desenfocarnos, porque el diablo va a utilizar toda herramienta posible y toda debilidad posible de cada uno de nosotros para destruir la unidad del espíritu en el vínculo de la paz y desenfocarnos de hacer misericordia del perdido y mantenernos perdidos entre nosotros, peleándonos, dañándonos, ofendiéndonos, criticándonos y entreteniéndonos, que fue eso lo mejor que nos puede llegar a pasar, entreteniéndonos entre nosotros dentro de la iglesia mientras la gente se pierde afuera. Ahora, está lo mismo que al principio, que decía, hay una clase de personas con las que no me tengo que juntar. En Judas, recuerda que dijimos, bueno, ahora yo le voy a hablar, y de la iglesia, ¿con quién no me tengo que juntar? Bueno, 1 Corintios 5:11 dice, más bien os escribí que no, porque él hablaba de no se junten con los fornicarios de este mundo, ni con los idólatras. Bueno, pero entonces todo el mundo, bueno, más bien os escribí. Pues ¿cómo le voy a predicar el evangelio si no me junto con un fornicario, con un idólatra? ¿Cómo le predico el evangelio? ¿Por WhatsApp? ¿Cómo le predico el evangelio? ¿Por teléfono? Podría ser, sí, podría ser, pero no es la idea de lo que quiere decir la Biblia. La Biblia dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano o creyente o evangélico o cristiano o hermano fuere fornicario o avaro, idólatra, maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis. No, pues yo me junto a comer para ganarlo para Cristo. Mire, está bien que se junte con las personas que son idólatras, maldicientes, borrachos, fornicarios, pero que no conocen a Cristo, pero que digan conocer a Cristo. Que dicen ya hace años, yo tengo 20 años de creyente, y es o fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, que maldice, ¿sí? O borracho, o ladrón, no es cristiano. O sea, no se junten con esa persona que dice ser lo que no es, porque sus pecados revelan su condición, no se junten. Pero eso no lo digo yo, la Biblia lo dice, ¿sí? En otro caso, con menor gravedad, 2 Tesalonicenses 3:11, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente no trabajando en nada. Y el que no trabaja en nada, ¿qué hace? Se entremete en lo ajeno, como dice luego después de la coma, sino entremetiéndose en lo ajeno. ¿Sí? Y dice, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él, para que se avergüence. Pero escuche, acá dice, mas no lo tengáis como enemigo o por enemigo, sino amonestadle como hermano. Significa no apañe su pecado, pero no se junte con él para disfrutar de la vida cristiana. No, está usted desobedeciendo a lo que decimos en la carta, dice Pablo. Usted lleva el pecado que su hermano está practicando, porque usted se está juntando con una persona que Dios dice que no debe juntarse. No absolutamente con los fornicarios, los idólatras de este mundo, dice, pues si no con ese criterio tendría que salir del mundo, dice antes de eso, antes de Corintios 5:11. ¿Está? Lo tiene claro para que diga, no, yo no me junto con nadie, yo voy a ir a un trabajo donde sean todos cristianos, dígame uno. Dígame una oficina donde sean todos cristianos. Dígame una agencia donde sean todos cristianos. Dígame un negocio donde sean todos cristianos. Dígame una fábrica. Dígame una automotriz donde sean todos cristianos. No hay. Entonces ustedes dicen, no, entonces no trabajo porque no hay cristianos. No. El que no trabaja tampoco coma. Y bueno, finalmente, Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Qué hay que velar? Hay que velar que no sea que alguien con su amargura comience a contaminar a los demás. Entonces hay que tener cuidado, hermanos, porque eso te puede desenfocar. Si alguien de entre nosotros o de otra congregación te llama, te escribe
y te contagia la amargura que siente, te va a desenfocar porque vos ya vas a estar amargado. Entonces tenés que tener cuidado de que no sea que lo que te quieren comunicar no es una información, sino amargura. Y es algo que afecta a muchos. ¿Vieron cómo el virus, el Omicron, cómo se contagia? ¿Cuántos tienen la segunda vuelta de Omicron ya? Seguramente yo ni me testé, dicen varios, porque sí, ya está. Pero ¿vieron cómo se contagia ese virus? Bueno, así la amargura también es muy contagiosa. Entonces hay que tener cuidado, hay que andar con un barbijo espiritual, o más bien con protectores auditivos espirituales, ¿sí? Que solo filtren el sonido de la palabra de Dios y de los hermanos que vienen a compartirte su amor y la palabra de Dios. Eso dice la Biblia, no lo digo yo. Seguid la paz con todos. Ahora, cuidado con alguien que se comunica con vos, que te llama o se publica algo. Vieron que los estados o las historias publican muchas veces los estados del corazón, por eso se llaman estados. ¿Qué pone uno en el estado? Lo que siente, lo que le da alegría, lo comparte con los demás o lo que le da bronca. Lo pone en el estado para que todo el mundo sepa que estoy embroncado o estoy amargado o estoy feliz o estoy contento o estoy compartiendo. ¿Sí? Generalmente los cristianos ponemos frases motivadoras, versículos bíblicos, o una fotito de la familia, de nuestros hijos, y hacemos un poquito, ¿cómo se llama? Cuando uno se enorgullece de su hijo, no se van a, sanamente lo digo, hace alarde de su hijo que le fue bien, que sacó un 10 o promocionó la materia, que este es mi hijo, saca la fotito, ¿no? Está bien, no tiene nada de malo eso. Presumir, ahí está, luego salía la palabra, presume de su hija inteligente, de su hijo inteligente, está bien. No hay problema en eso. Y eso no hace mal. Lo que hace mal es la amargura, eso contagia mucho. Entonces, cuidado, eso te puede desenfocar. ¿Amén? Bien, eso estamos viendo entre nosotros. Romanos. No, perdón, 1 Timoteo 2:22. Ahora le voy a hablar de con quién juntarse, porque antes le dije que con quién no. Ahora, ¿con quién sí? Porque usted me dice, bueno, mejor solo que mal acompañado. No, porque también no es bueno que el hombre esté solo y el que el cristiano también esté solo no es bueno. 2 Timoteo 2:22 dice, huye también de las pasiones juveniles, sigue la justicia, la fe, el amor, la paz. ¿Con quién? Con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contienda. O sea, las trivialidades, las cosas vanas, las cosas huecas, las cosas que no te aportan nada para trabajar en lo que tenés que trabajar, que no te aportan para tu área de trabajo, las cosas que no aportan, desestimalas. No las oigas porque vas a desenfocarte fácilmente, vas a sacar el ojo de la mira. ¿Está? Huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia. A ustedes jóvenes, no se corran de las pasiones juveniles, sino huyan, dice, de las pasiones juveniles. Corran y por el contrario sigan la justicia, la fe, el amor y la paz. ¿Pero con quiénes? Con otros chicos que tienen un corazón limpio para Dios. Con esos chicos se tienen que juntar. Chicos, unos con otros, y tratar de ganar a otros chicos y jóvenes para Cristo. ¿Está? De paso les cuento que estamos preparando una actividad de la Agrupación Internacional La Voz de los Mártires para venir a presentar testimonios crudísimos de la persecución actual, que eso lo vamos a hacer en febrero, marzo, vamos a ver, ¿sí? Se lo tiro así como una fichita para que usted aprenda lo que es una iglesia pura, donde no hay gente ocupándose sino de lo que hay que ocuparse, de huir, de que no te maten, mientras te congregás bajo tierra o en secreto y predicás el evangelio a quien Dios te guíe, porque si Dios no te guía te matan.
Y eso quiero que lo entiendan para que nos enfoquemos más este año y dejar aquellas cosas que nos desenfocan en un país donde tenemos hasta aquí relativa libertad y tanta que quizá es perjudicial. Bueno, ahora viene una parte interesante y que todos deberíamos practicar. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, seguid, procurad lo bueno delante de todos los hombres. ¿Qué hay que hacer entonces? Asociarse con gente humilde. Si alguien está llorando, con pena, con dolor, con sufrimiento, pegarse a él. Si alguien está feliz, bueno, pegarse a la felicidad del que está feliz. Pero no para sacarle la felicidad, sino para compartir más la felicidad. ¿Vieron que la alegría se contagia? Alguien que se está riendo y empieza a reírse, a reírse, a reírse, a reírse, a reírse, y te terminás riendo vos también. ¿No les pasó que la risa se contagia? Y bueno, cuando alguien sufre, llora, no te empieza de repente a lagrimear los ojos y a sentir el corazón compungido. Eso es porque todavía tenés sensibilidad. Cuando sos un cardo cristiano, ya no sentís nada. Pero mientras Dios te da ese espíritu de gozarse con los que se gozan y llorar con los que lloran, aprovechalo, porque son oportunidades para alcanzar a las personas que sufren, las personas que están perdidas. Aunque estén alegres, pueden estar perdidas. Entonces, oportunidades para estar con ellos, ¿sí? Es más, aprovechar todo eso. Bueno, ahora, esto es creo que más fácil para ustedes, pero cuidado porque por aquí viene el lado, este lado viene por internet. Hay una severa advertencia contra los que pervierten el evangelio. Pero no voy a hablar de los que pervierten el evangelio, sino de nosotros que podemos ser desenfocados por los que lo pervierten. De hecho, le pasó a los Gálatas y le pasó muy rápido, digan conmigo, muy rápido. O sea, demasiado rápido se desenfocaron. No es que estaban ya cansados de estar atentos y trabajando en lo que Dios les mandó a trabajar, sino que les duró 2 minutos el gozo. Dice, estoy maravillado, Gálatas 1:6 dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hay gente que le conviene pervertir el evangelio, trocarlo, cambiarlo, desvirtuarlo, para que sea atractivo a todo el mundo, sea socialmente atractivo. Vieron que hay muchos predicadores que hacen que el evangelio no sea agresivo al pecado, es más, ni lo nombran. Tampoco hablan del infierno ni del pecado, sino hablan de bendición, multiplicación, prosperidad, sanidad, milagros y poder. Y un Dios que le podés pedir, reclamar, recibir, llévatelo puesto. Entonces, eso es muy atractivo y muy sensorial. Uno se ve muy motivado por eso, pero si no tiene suficiente discernimiento, ¿el discernimiento cómo viene? Por el conocimiento de las Escrituras. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Más, fíjense la severa advertencia, para que sepa que no es juego esto de, bueno, pero es un predicadorcito lindo, está bien, dice un par de mentiras, pero dentro de todo rescato lo bueno. Cuidado, porque mire dónde está pisando. ¿Vio cuando seguramente ha visto documentales de los camiones que viajan sobre el hielo? O documentales donde personas patinan sobre lagunas congeladas. Pero llega un momento cuando va llegando la primavera que la laguna se pone peligrosa porque se va poniendo finito el hielo. Y vos patinás, y de repente, ¡blum!, para abajo. Y está fresca el agua. Bastante fresca, al punto que podés morir de hipotermia en pocos minutos. Fíjense lo severo que es meterse en terreno de hielo fino. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema, o sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, como diciéndote, estoy repitiendo, lo vuelvo a decir. Si alguno os predica diferente evangelio que el que habéis recibido, sea maldito, anatema. Y es más, dice Pablo, para no buscar congraciarse, dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Como diciendo, ustedes
¿Piensan que yo quiero caerles simpático? No, no, no. Yo quiero decirles la verdad. Tengan cuidado con lo que oyen, con lo que ven por internet. Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Yo no estoy para agradar a la gente, sino para ser siervo de Cristo, le guste o no. Fíjense que este es un problema, no era un problema nuevo, sino que ya había gente que pervertía la verdad de Dios en el Antiguo Testamento. Isaías 29:20, miren esto. Es una sentencia que Dios suelta sobre los violentos de Israel. Dice, porque el violento será acabado y el escarnecedor será consumido. Serán destruidos todos los que se desvelan para hacer iniquidad. Hay 3 pecados, la violencia, el escarnecimiento, que es burlarse con desprecio. Eso es escarnecer, burlarse con desprecio. Y la violencia, bueno, ser violento de manera verbal o de manera emocional. Y también la iniquidad, que es pecado en general. Bueno, Dios dice que los va a acabar a ellos, los que hacen pecar al hombre en palabra, los que arman lazo al que reprendía en la puerta, o sea, al que está evitando que el predicador de la verdad anuncie la verdad. Tratar de correrlo de alguna manera. ¿Cómo puedo yo evitar que un predicador sea atendido? Por ejemplo, ¿cómo puede hacer usted en mi caso? Puede manchar mi reputación, sembrar mala sospecha, puede decir algo incorrecto de mi vida o tener una percepción incorrecta. Entonces, si usted no tiene suficiente firmeza en la Biblia, y no tiene conocimiento de mi persona o mi familia, usted va a estar turbado. Entonces, cuando me escuche, va a decir, ¿qué me va a venir a hablar este? Si esto y esto y esto y esto que me dijeron de este. Usted ya está desenfocado, ya está perdiendo. ¿Por qué? Porque decidió escuchar otra voz que a sus oídos le hablaba incorrectamente de su pastor, por ejemplo. Y usted lo recibió. ¿Quién es el culpable? ¿El pastor, la persona que le habló, el diablo o usted? Yo, sí, usted, ¿no? ¿Por qué? Porque decimos que es una decisión el desenfocarse. No es culpa de otros. Otros que pecan porque son pecadores. Y el diablo es eso, el tentador. ¿Qué quiere que haga? Que sea el que bendice. No, el diablo es tentador, pues es su trabajo. Bien, entonces Dios dice, los que hacen pecar el hombre en palabra, los que arman lazo al que reprendía en la puerta y pervierten la causa del justo con vanidad. Nuestra causa, la causa por la cual luchamos es la de predicar el evangelio, llevar la gracia de Cristo a los hombres. Pero hay personas que la pervierten, la trocan y la llenan de vanidad, de tontería, de cosas superfluas que no tienen sentido, que en cierta medida pueden ser reales, valiosas, pero que son huecas, son vanas. Siempre cuando usted, ¿qué es vanidad? Bueno, imagínese el huevo. Cuando un huevo está vacío o picado, a usted no le sirve para nada el huevo. Un huevo vacío no sirve para nada. Bueno, eso es la vanidad. Puro cáscara. Puro cáscara. Nada más. Bueno, personas que solamente hablan de la cáscara del evangelio y eso llenan la causa del justo, la mezclan con todo esto. El predicar el evangelio, mezclan la santidad y todo y le mezclan toda la vanidad de la bendición y la abundancia. Bueno, cuidado con eso, mis amados. Bueno, finalmente, nada debe movernos de la tarea y del ministerio que Dios nos encargó. Ese es nuestro objetivo. Amén. Bien, entonces, lea conmigo para que sepa cómo Pablo le pide a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Corinto después. Las recomendaciones para no perder. Ya vieron algunas cosas que no hay que oír, no hay que atender, no hay que mirar, no hay que enredarse, no hay que prestarle atención. 1. Ahora vamos a las cosas o las conductas o la actitud que tenemos que tener en esta vida. Efesios 5:15 dice, mirad pues cómo, mirad con diligencia. O sea, no miren así nomás, miren con la debida atención y el verdadero y profundo sentido de responsabilidad. Observen con detenimiento, quiere decir,
cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. No espere que vengan los días buenos para andar bien. Usted tiene que andar bien en todo tiempo, cuando hay viento a favor y cuando hay viento en contra. Pregunto, ¿Pablo predicaba cuando había persecución o cuando no había? En los dos tiempos. Cuando había persecución predicaba y lo metían preso. Y cuando no había persecución predicaba más todavía. Eso es lo que debe mantenernos enfocados. Sea diligente, aproveche oportunidades. Las oportunidades no las genera usted, las pone Dios. Entonces usted no determina las oportunidades, las pone Dios. Entonces cuando viene una oportunidad de salvar a alguien, ahí agarrarla y predicar el evangelio. Tratar de hacer discípulos, traerlo para la iglesia, ayudarlo a creer, ayudarlo a entender, no para que siga a Carlos, no para que siga en Jesús es vida, sino para que siga a Jesucristo. Porque ¿de qué sirve que usted traiga a alguien a la iglesia si va a ir detrás de mí? ¿Para qué? Yo no quiero seguidores. Yo quiero que las personas sigan a Cristo porque de eso depende la vida eterna. No de que me sigan a mí, sino que sigan a Cristo. Amén. Entonces aproveche bien el tiempo porque los días serán siempre malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No se embriaguéis con vino, como diciendo, no se turben con cosas que los embotan. No es el tema del vino propiamente. Recuerden que siempre les remarco esto, toda bebida, el alcohol en cualquier bebida, aun cuando hay una bebida dulce fermentada, el alcohol es nocivo para el hígado. En poco grado no hace nada mal, ¿sí? Pero siempre es venenoso el alcohol, en cualquier medida. No voy a ir a ese tema, pero quería que siempre lo tenga en cuenta. Cualquier medida de alcohol es nociva. Pero usted sea sabio y sea lleno de Dios, para que sepa cuál es la voluntad de Dios, para que nada lo desenfoque, amado hermano, sino que se mantenga lleno del Espíritu. ¿Qué es ser lleno del Espíritu? ¿De qué le sirve a una persona perdida que usted habla en lengua? Dígame. ¿De qué le sirve a una persona que usted habla en lenguas? ¿No le sirve 1000 veces más que usted sea un cristiano santo, lleno de amor, lleno de fe, luchador, resistente en las pruebas, que le dé ejemplo de paciencia, de amor, de templanza, de dominio propio, de buenas palabras, de buenas conductas, de motivación, de alegría en medio de la dificultad? ¿No sirve más eso que hablar en lenguas? ¿Qué pasa yo? Bla, 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 a un comerciante. ¿Está loco? Tantos locos ahí. No estoy negando las lenguas, dice la Biblia, que son las lenguas dadas por el Espíritu, pero en su lugar, en su momento. ¿Sí? En su lugar y en su momento. Pero ahora, cuando tenemos un objetivo, ¿el objetivo cuál es? Las almas perdidas. Las almas apartadas, los que están sufriendo, los que están sin fe, sin esperanza, confundidos, inclusive atrapados en falsas doctrinas, atrapados en doctrinas pervertidas, trocadas, encarcelados en dolor, sin esperanza, sin experimentar la alegría de la libertad de ser salvo en Cristo. Soy salvo, Él me dio poder para vivir y vencer a mis pecados. Yo tengo que luchar cada día, pero ahora tengo a Cristo. No me ocupo de salvarme porque Él ya me salvó, porque me amó, me escogió hasta antes de la fundación del mundo. Soy de Él, estoy esperando a Él. Y mientras Él no viene por mí o no me llama a su presencia, yo anuncio su nombre, anuncio su salvación, el arrepentimiento y el perdón de pecados en su sangre. Les digo, gente, vengan a Cristo, vengan y salven sus almas, laven sus pecados en su sangre y disfruten de la comunión del pueblo de Dios. Aprovechen a ser parte de la familia de Dios. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, o sea, en todo el mundo. Pero ¿cuándo somos verdaderos testigos? Cuando somos llenos del poder del Espíritu. ¿Y qué hace el poder del Espíritu?
transforma pecadores en santos, transforma gente derrotada por la mentira en gente instruida que vive la verdad y se esfuerza en la gracia y muestra en sus hechos y acciones que hay un Dios que salva, que perdona y transforma. Entonces yo puedo ser un testigo excelente. No importa si estoy enfermo, si perdí el trabajo, si me echaron injustamente, si todo el mundo habla mal de mí porque soy un creyente, porque tengo un matrimonio en orden, porque voy y me levanto tempranito el domingo a la mañana y vamos todos tomaditos de la mano, todos en el autito, vamos a la iglesia. Y todos los vecinos se ríen porque vamos juntitos a la iglesia. Mira, ahí va la familia Ingalls. ¿Qué me importa? Pero un día sabrán, porque el Espíritu le da testimonio, que esa familia Ingalls que iba a la iglesia eran de la familia de Dios. Y un día van a sentir que no tienen ni familia, que tienen plata, que tienen prosperidad, que tienen bendición, que tienen salud, pero no tienen nada. Que viven solos, desamparados, y lo único que les queda es drogarse, vivir en la noche, tener sexo ilícito, por lo menos para apagar un poco la depresión y la frustración que sufren en esta vida. Con ganas de matarse, ganas de tirarse por un puente porque no saben otra cosa que hacer para sacarse el dolor de adentro. Pero qué lindo y bendito el nombre del Señor. Que Él un día, en mi caso, hace muchísimos años atrás, me sacó el dolor y la frustración de ser un hombre sin rumbo. Y yo leía libros y estudiaba y estudiaba y estudiaba. Y tratando de buscar materia, por eso aprendí tantas cosas que luego utilicé por la gracia del Señor. Pero un día me predicaron de Cristo. Un día me hablaron del pecado y un día me hablaron de la venida del Señor. Ese es el día que verdaderamente Dios me salvó. Es el día que entró Dios en mi vida. Cambió mi corazón para siempre. Ya no vi el pecado de la misma manera. Lo comencé a odiar. E inmediatamente al día siguiente comencé a predicar a todos mis familiares. Eran 20 contra mí y no podían, porque yo ya me había devorado la Biblia. Y no podían rebatir los argumentos de sabiduría que salían de mí. Yo no me conocía, porque efectivamente no era yo, era Cristo en mí. No era Carlos, porque Carlos no sabía nada. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. La palabra, usted sabe, siempre lo decimos, lo aclaramos, ¿no? Que esta palabra testigos tiene que ver con, se traduce más correctamente como mártires. Pero ese es el extremo del testigo, morir por una causa, y la sangre testifica. Que de paso les digo, donde hay más mártires, hay más iglesias. Donde hay más persecución, hay más creyentes, genuinos. 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y escuche, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Acá no hay pastor, evangelista, maestro, apóstol. No. Acá van todos. El ministerio de la reconciliación entran niños, jóvenes, adolescentes, preadolescentes, adultos, ancianos, tercera edad, quinta edad, la que quiera. Nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios, ¿cuál es el ministerio de la reconciliación? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta. Ay, cómo me gusta esto. Mire qué linda esta frase. ¿Cuál es el ministerio de la reconciliación? Contarle a la gente que si vos te rendís a Cristo, Dios no tomará en cuenta tus pecados. Y si yo me equivoco, es que no tomará en cuenta tus pecados. ¿Te das cuenta? Pero ¿y si yo llego a pecar? No me estás entendiendo. Dios no tomará en cuenta tus pecados. Esa es la gracia de Dios. Y eso tenemos que anunciarle a las personas que viven en una religión, ya sea evangélica, católica, musulmana, apostólica, lo que quiera. Si no nació de nuevo no puede ver el reino, y lo que necesitan entender que el reino
no es comida ni bebida ni leyes, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Gozo de qué? De saber que hay un evangelio que por medio del cual un día llegó y te reconcilió con Dios, y por medio de esa reconciliación no te son tomados en cuenta tus pecados ni los de nadie que se reconcilia con Dios. Y nos encargó a nosotros, no a los ángeles, la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Por favor, reconciliate con Dios. Salva tu alma, lava tus pecados en Cristo. Porque al que no conoció pecado, Jesús, por nosotros lo hizo pecado. Le cargó todo el pecado a Él, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo. Nosotros somos los justos de Dios porque estamos en Cristo, no porque somos perfectos, sino porque somos llamados rectos y justos a los ojos de Dios, porque ya no hay culpas. Y Dios cargó nuestras culpas y pecados en Cristo. Esto es tremendo, hermano. Esto es el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso quiero servirle cada día y le digo, Señor, dame fuerza, salud. Por eso trato de hacer algo de deporte para decirle, Señor, quiero llegar hasta el último día predicando tu palabra hasta que me lleve. Todo lo más fuerte que pueda gritar. No se asuste, no voy a ir gritando. Pero todo lo más fuerte que pueda y todos los días más que pueda. Hablar por la radio, hablar por internet, por Facebook, hasta por TikTok ahora también. Pues soy TikToker ahora. No. Hasta por TikTok también. Poner la palabra, poner el llamado, poner la Biblia. Para que las personas entiendan que hay un Dios, aunque lo echen por tierra, no me importa. Yo les anuncié, yo les dije, oigan o dejen de oír, escuchen o dejen de escuchar, como Ezequiel. Finalizo mi mensaje en esta mañana con esto. Como la recomendación final y el resumen que haría una mamá cuando su hijo se va a algún lado lejos. ¿Qué hace la mamá? Nene, tenés esto, tenés lo otro, lleva aspirina, lleva esto, lleva lo otro, lleva curita, lleva las medias, lleva la ropa interior, tenés esto, tenés dinero, lleva el documento. ¿Sí? Bueno, Filipenses 1:27 dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. O sea, no de cualquier manera, como es digno del Evangelio. Para que sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros, o sea, independientemente de que esté yo ahí o no, el pastor o Pablo o quien sea, o el líder, independientemente de que esté el líder, dice, que estéis firmes en un mismo espíritu. Mire qué palabra utiliza, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Sin desenfocarse allí, siempre unidos con un solo objetivo. Este año, misericordia al perdido, misericordia al perdido, misericordia al perdido. Tenemos que hacer discípulos. Basta ya de entretenernos y buscar hacer algo y estar ahí aguantándonos entre nosotros a ver quién aguanta más y quién cae primero en el ring. ¡No! Peleemos la buena batalla de la fe, guardando la fe, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y en nada, escuchen, intimidados por los que se oponen. Que para ellos ciertamente es indicio de perdición. Los que se oponen a la predicación del Evangelio y de la obra de Dios que queremos hacer este año están perdidos. Mas vosotros de salvación. Y esto es de Dios. Entonces digo, gracias Padre, porque ahora voy a estar más atento a lo que quiera desenfocarme, a lo que quiera mover mi ojo de la mira, del objetivo, del trabajo que tengo. Gracias Señor, porque el año pasado hay varias cosas donde yo miré para otro lado.
Pero este año te prometo, Padre, que voy a luchar para que no me pase. Y si me llega a pasar, me voy a arrepentir, voy a pedir perdón y voy a seguir adelante, porque en eso consiste la gracia del Señor. Porque nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Aleluya, gracias, Señor.